Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al nuevo módulo del ciclo El conversatorio, la justicia ante los derechos humanos del nuevo siglo. Este es el módulo número 10, con el cual finalizamos nuestro año calendario y este proyecto que venimos llevando adelante desde el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que depende de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia Provinciales. Es un honor para nosotros hoy el abordaje de otro tema tan importante como todos los que se han suscitado a lo largo del conversatorio, en particular en la temática de derechos humanos y acceso a justicia en territorio. Para darnos las palabras de bienvenida, vamos a invitar al coordinador de la actividad, el doctor Eduardo Lludgar, vicepresidente primero del Instituto Reflejar y ministro de la Corte de Justicia de Santiago del Estero. Bienvenido, doctor. Si nos quiere dar unas palabras. Muy bien, muchas gracias Alejandra, muy buenas tardes a todos los que estamos en esta aula virtual. Para mí es un gusto recibirlos en nombre del Reflejar a esta última jornada de este ciclo que hemos iniciado a fines del 2023 y que llegamos ya a la edición 10, con la que hoy vamos a tener un invitado especial que nos va a brindar su punto de vista, el doctor Mariano Gutiérrez. El doctor Mariano Gutiérrez es integrante de la Defensoría mm, Pública de la Nación, es un experto en la materia sobre cuestiones territoriales, sobre todo de acceso a justicia, y que es un tema que está en constante actualidad, sobre todo en un país que estamos muy, en cierto modo, enfrentados. No vamos a desconocer una realidad que hay en donde determinados grupos, dentro de estos criterios de igualdad y de un concepto tan sensible para los derechos humanos como el acceso a la justicia, eh, quizás sean nada más que enunciados que están en la Constitución, pero que, como decía Carlos Weinstein, no sea un concepto ontológico normativo que se refleje en la realidad a quienes van dirigidos los mandatos constitucionales. Quizás uno de los que más están dentro de estos colectivos, vamos a ver, son los grupos vulnerables, niños, eh, cuestiones de género, y pueblos originarios fundamentalmente que siempre están reclamando, pese a los claros contenidos que tiene el artículo 75, inciso 17 de la Constitución. Pero que nos va a clarificar desde la visión como defensor público y seguramente ha intervenido también en esos equipos de AIDEF que llevan casos a nivel interamericano en donde se privan estos accesos a la justicia y que abren competencias en el sistema interamericano de derechos. Es el doctor Mariano Gutiérrez, a quien tengo el gusto de presentarlo eh, a ustedes, pero quien le va a dar las referencias curriculares va a ser la doctora Alejandra, como siempre lo hace, y después pasamos a escuchar. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias. El doctor Mariano Hernán Gutiérrez es abogado, es magíster en criminología, como bien lo mencionó, defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, es encargado y coordinador de los equipos de abordaje territorial de la Defensoría General de la Nación, es docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires en el programa de estudios del control social, Instituto Gino Germani. Ha sido autor de diversos libros y artículos y ha tenido la generosidad de darnos simplemente esta breve hoja de ruta para avanzar de lleno en el tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias y adelante, doctor. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Un lugar que hasta ahora desconocía y que estuve averiguando
cómo funcionaba y quiénes eran y me resultó muy interesante, así que esperemos tener otras oportunidades para encontrarnos. Eh, bueno, para abordar el tema de hoy, sí, un poco ya contaron que yo soy el coordinador de la Defensoría General de la Nación de dos equipos que hacen abordaje territorial y trabajo jurídico. A partir de ese abordaje territorial, los dos equipos tienen una historia muy distinta. Ahora, sobre el final de la charla, y si nos queda tiempo, les voy a contar de la historia y de cómo esa historia de los equipos fue haciendo evolucionar, si se quiere, o cambiar la mirada de qué interpretábamos por acceso a la justicia. Digo, a la misma institución, ¿no? Nos tuvimos que ir adaptando a los desafíos que nos habíamos propuesto y a los que nos encontramos. Eh, Así que voy a empezar para tratar de ir al hueso, tomando en cuenta que ya seguramente están todos cansados porque es diciembre y bueno, son las 5:40 de un día de semana y vienen de trabajar. Vamos a ir al hueso de la parte de lo que yo creo que es algo así como una parte teórica, que son mis resultados, la parte más conceptual si quieren. Y después, y me queda tiempo, me dijeron que más o menos tengo entre media hora y 40 minutos, Alejandra, sí. Entonces, si me queda tiempo, y les cuento cómo surge de la práctica, cómo surgen estas reflexiones. Bueno, para empezar, el acceso a la justicia es algo de lo que todos sabemos, porque todos tenemos alguna noción de qué entendemos más o menos por acceso a la justicia, ¿no? Bueno, acceso a la justicia es la puerta de entrada al acceso a todos los otros derechos. Pero en el fondo, en ese aparente consenso que tenemos sobre qué es el acceso a la justicia, hay por lo menos tres miradas muy distintas de qué significa hacer efectivo este derecho que hace efectivo a los otros derechos. Hay una mirada, si se quiere, también son tres etapas, porque la mirada dominante va cambiando, en las últimas décadas fue cambiando, pero también permanecen las miradas, si queremos llamarlas así, más tradicionales. Entonces podemos decir que hay tres miradas y también tres etapas de cómo se entiende el acceso a la justicia. La primera y más básica, que digamos, permanece, estas miradas no se excluyen unas a otras. Bueno, pensamos acceso a la justicia y pensamos, bueno, qué remedios y qué acciones procesales tenemos para asegurar nuestros derechos, ¿no? En el orden constitucional pensamos seguramente en el habeas corpus y en el amparo, y después también, según los códigos procesales de cada provincia, seguramente tendremos otras medidas. Y un poco con eso, con la existencia de jueces, con las posibilidades que yo tenga de demandar a alguien que me comete un daño o de denunciarlo penalmente, pensamos que si tenemos eso garantizado en la ley, bueno, eso es básicamente el cumplimiento de la garantía del acceso a la justicia, porque hay una norma que me permite establecer una acción judicial y en tanto yo tenga acceso a la jurisdicción, es decir, tanto tenga el derecho a que un juez resuelva ese conflicto, eso es el acceso a la justicia. Entonces, esta sería la primera mirada. Acceso a la justicia pensado como acceso a la jurisdicción. Y pensar en la jurisdicción, es decir, la intervención judicial y la decisión judicial como el lugar preferente para resolver un conflicto que no se ha podido resolver de otra manera, ¿no? Entonces, una mirada jurídica judicial, por así decirlo. Jurídica, en tanto piensa el acceso a la justicia como un derecho que debe ser protegido por una norma procesal que me habilite, que me legitime a determinado tipo de medida de protección, y judicial porque pensamos que acceso a la justicia estamos haciendo referencia al acceso a que un juez declare que es lo justo en este conflicto, ¿no? Queda así muy estrechamente vinculado al derecho a la defensa en juicio, por ejemplo, ¿no? Al derecho a la representación efectiva, o al ser escuchado. Eh, pero lo cierto es que a nivel nacional y federal, los remedios que han sido pensados como los remedios preferentes para el acceso a la justicia, bueno, resultaron ser insuficientes, o por lo menos no terminaron siendo tan eficientes como ellos mismos se proponen. Estoy pensando sobre todo en el amparo. El habeas corpus también trajo sus complicaciones. El habeas corpus tiene varias maneras de ser usado, con varios fines distintos.
y cuando hay un habeas corpus colectivo, eso es una medida que de ninguna manera termina siendo, sobre todo un habeas corpus colectivo, correctivo de las condiciones de detención, eso también es la puerta de entrada de un proceso complejo y largo, o sea que no es esa medida urgente de protección que se imaginó, pero el amparo tampoco lo es. El amparo es un proceso complejo, con muchos requisitos. eh, no resulta tan fácil a una persona llegar al abogado, a un abogado, por ejemplo, que esté al alcance de mis recursos y que sepa y pueda meter la medida procesal que yo necesito para defender mis derechos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, uno de los grupos, para no decirle grupos vulnerables, pero uno de los grupos que se han problematizado cuando se ha pensado el acceso a la justicia, son, por ejemplo, los consumidores. ¿Qué remedios tienen los consumidores? Esto es una realidad muy desigual en todas las provincias. Al ser nosotros tener nuestro sistema federal, una provincia va a decir, no, nosotros estamos muy avanzados en esto, y otra dirá, no, la verdad que nos falta esto. Pero por poner un solo ejemplo con lo que pasaba hace unas décadas en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires había jueces de paz, por ejemplo, que podían intervenir ante este tipo de pedidos, digamos, de menor cuantía. Y hoy, a nivel de la justicia nacional barra federal, bueno, sí, tenemos algunas medidas procesales, pero no son simples, no son tan sencillas. Tampoco es tan sencillo de llegar a ese abogado que me lo puede interponer. Hay distintos mecanismos que me prometen que me van a dar representación. Ninguno de ellos es del todo, abarca todo lo que pretende abarcar. Y podríamos decir que eso, si nos quedamos solo con la mirada jurídico-normativa de que acceso a la justicia está garantizado con la existencia de estos remedios o acciones procesales, bueno, el problema se agota ahí. Pero la realidad ha demostrado que estos remedios, o mejor dicho, garantizar la existencia normativa de estos remedios procesales no ha hecho que sean medidas eficientes en un montón de otros conflictos que quedan por afuera o que aún así las personas que sufren esos problemas no llegan ni a la institución que los puede representar, sea un abogado de parte, una organización, digamos, de abogados particulares, sea la defensa pública, a veces la misma fiscalía, a veces es la Defensoría del Pueblo. No es tan fácil llegar para algunos grupos vulnerables a estas instituciones. Eh, y podríamos decir que acá hay un vicio normativo que no es inusual, que es que el legislador piensa en una realidad muy distinta a la que de verdad existe, sobre todo en las clases bajas, populares, en los grupos más vulnerables. Entonces esto se puso ya hace unos 15 años y un poco más, se empezó a tratar de activar una agenda de acceso a la justicia que fuera un poco más allá, que comprendiera que estos grupos vulnerables también son vulnerables porque tienen menos herramientas para hacer valer sus derechos. Pueden tener ya per se una vulneración o vulnerabilidad porque en sí mismos están siendo afectados en algunos de sus derechos, y esa misma vulnerabilidad se duplica o tiene efectos más intensos porque esta misma vulnerabilidad les hace más difícil llegar a interponer estas acciones procesales o remedios procesales que les garantizarían ese acceso a sus derechos. Esta mirada, sin embargo, es la que yo llamo la mirada del déficit, porque lo que piensa todo el tiempo es que si hay un problema que todavía no se pudo resolver normativamente con las garantías y procedimientos que cada sistema procesal establezca, es porque la gente no llega, no es suficiente. A la gente le falta algo. ¿Qué le falta? Le falta conocer sus derechos. Le falta tener más formación jurídica. Les falta saber cuáles son las instituciones que los pueden defender. En esta segunda mirada acceso a la justicia, que sin embargo es un avance por sobre la anterior en el sentido de que busca la efectividad, pero encuentra el problema de la efectividad siempre en el déficit del otro, en el déficit del sujeto vulnerable o del sujeto que está incapacitado de llegar a la institucionalidad, ¿no? O a la jurisdicción o a la intervención judicial. Y esta mirada fue muy importante porque
por ejemplo, es la que motivó la declaración de las reglas de Brasilia, que no sé en las realidades de cada una de las provincias cuánto ha impactado, cuánto pesa en su realidad prosacotiana, pero por ejemplo, en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación tenemos incluso una obligación de mencionar y hacer referencia a las reglas de Brasilia en la defensa de nuestros asistidos vulnerables. Y esto ha hecho que esté muy en agenda la cuestión de las reglas de Brasilia, como esto, como definir cuáles son esos grupos vulnerables, algunos de los cuales ya el doctor Rutger los mencionó, ¿no? Los menores, las mujeres, o los niños, niñas, las mujeres, los pueblos originarios, en general, todas las personas atravesadas por situaciones de pobreza, las que están muy lejos de está muy lejos de donde están los asientos de las oficinas institucionales también, las personas con discapacidades, las vulnerabilidades pueden ser múltiples, ¿no? Y entonces esta mirada ha funcionado muy bien para tratar de interpretar esas vulnerabilidades y qué debe hacer la institución para trazar un puente entre esos objetivos institucionales y cómo se piensa a sí misma y esas personas o sujetos, porque ahora también vamos a empezar, poco a poco va a empezar a aparecer en la problemática el sujeto colectivo, entonces vamos a empezar a también hablar de sujetos, pero bueno, digamos, esas personas, ¿qué es lo que les falta para poder llegar efectivamente a tener una resolución satisfactoria de sus conflictos y un acceso efectivo a sus derechos? Le digo a esta segunda mirada, la mirada de las faltas, porque lo que la institución está pensando y dando por hecho es que la institución, por así decirlo, entre comillas, está haciendo todo bien, pero no hace lo suficiente porque estas personas vulnerables tienen un problema a los que tenemos que ayudar a que terminen de resolver ese problema y ese problema suele ser la falta de algo, la falta de conocimiento suficiente, la falta de poder llegar hasta los puntos donde tiene que llegar. Entonces las políticas que trazamos en ese momento, de las cuales, por ejemplo, mis equipos, los equipos que coordino son fruto, las reglas de Brasilia en su versión original son del 2010, diciembre del 2010 se crea el equipo de acceso a la justicia de la Defensoría General y se crean muchas otras políticas de acceso a la justicia, más o menos, por esos años, también a nivel provincial y por ejemplo la Corte Suprema, más o menos por esos años también crea la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, donde recibe denuncias por violencia familiar. Pero, sobre todo la agenda, acá, esta agenda de acceso a la justicia empieza a haber un diálogo muy fuerte entre las instituciones judiciales y las ONGs. ONGs locales o internacionales que van imponiendo esta agenda y frente a las cuales las instituciones tratan de adaptarse y dar alguna respuesta. Y en esa agenda, particularmente en la que trazan las ONGs, por dar un ejemplo en este tema muy central, ASIC, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, eh, en esa agenda las propuestas siempre son de alfabetización jurídica, de difusión de derechos, de acercamiento de las instituciones en esa clave que les estaba contando de que la falta está en el otro. ¿Por qué digo que hay que trascender esa mirada y agregarle una tercera mirada? Porque en realidad, si nosotros tenemos una mirada crítica sobre cómo hemos venido trabajando en estas instituciones, vamos a tener que empezar a reflexionar que no solo hay una falta de nuestra institución que no llega a, y no solo hay una falta en las personas vulnerables que carecen de conocimiento o la posibilidad, sino que en realidad también hay prácticas activas y estrategias activas, tanto de las instituciones como de esos sujetos, para lidiar con sus conflictos o tratar de cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, hay una tercera mirada en que la pregunta es, ya no es qué le falta a esa persona y que por lo tanto qué plus puede dar la institución, sino que una vez que me acerco a las demandas de esas personas, ¿qué está haciendo la institución que excluye, opaca o pone en un segundo lugar
la voz y las capacidades de esas personas. Es decir, pensar en nuestras propias estrategias excluyentes de la demanda. Ahora les voy a poner algunos ejemplos muy sencillos que le van a resonar muy cotidianos. Y también pensar en estrategias positivas de competencias y de acciones que tienen los sujetos vulnerables que en general lidian o han sabido lidiar, han acumulado una experiencia en lidiar con sus problemáticas, ¿no? Entonces acá esto nos lleva a pensar, por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas activas de exclusión de personas en una institución determinada? Supongamos una defensoría, esto vale para todos, ¿no? Si quieren podemos poner ejemplos con los juzgados también, por supuesto, o con la fiscalía. Bueno, una que tenemos muy identificada y sobre la cual se ha trabajado mucho es el lenguaje complicado, ¿no? El lenguaje que entendemos como jurídico es una jerga muy de nicho, que solo los abogados sabemos leer y escribir, eh, y se han hecho muchos esfuerzos por traducir esa jerga judicial en lenguaje claro. Hay toda una agenda del lenguaje claro. Por ejemplo, ustedes habrán visto esas traducciones de sentencias o mismo las páginas del Ministerio de Justicia de la Nación. Muchas veces cuando buscas una ley, en vez de ponerte el texto legal entero, te hace como un resumen en lenguaje normal, lenguaje de persona normal, qué es lo que está diciendo la ley, ¿no? Entonces hay una agenda de lenguaje claro, lo cual implica que en el fondo estamos reconociendo que hay digamos, una cierta complejidad en nuestro lenguaje que está generando un efecto de exclusión del acceso al conocimiento de las personas. Es decir, que no es solo que las personas no entienden sus derechos o no entienden de derecho, sino que estamos generando derecho en una manera que les resulta poco accesible. Por poner un ejemplo, la sentencia Riola de la Corte o muchas otras en las que son votos muy importantes, entonces cada voto quiere escribir más de 120 páginas, ¿no? Y cita un montón de antecedentes de la misma Corte o de tribunales internacionales, pero con una ida y vuelta en la argumentación que se hace muy difícil de seguir y que por lo tanto necesita de un traductor. La verdad que para que la gente entienda qué es lo que está diciendo esa sentencia necesitamos de periodistas especializados o de jóvenes abogados que tienen una página y le explican a la gente qué significa. Bueno, en el lenguaje y en muchas otras prácticas judiciales cotidianas tenemos estrategias de exclusión que tendríamos que revisar, porque entonces quiere decir que no es solo que nuestra institución no está haciendo lo suficiente, sino que en realidad estamos haciendo cosas para expulsar. Bueno, la típica son las formalidades que se requieren o las estrategias que despliega, por ejemplo, un juzgado de Defensoría Fiscalía en la mesa de entradas para moderar el caudal de demandas y el caudal de público, ¿no? Eh, Tratar de que esperen, decirle que venga más tarde, hablarle en lenguaje complicado nuevamente, decirle no sé, si es un juzgado que tiene que presentarse con un abogado de parte, pero no explicarle lo que está ocurriendo hasta que no se presente formalmente con ese abogado. Entonces hay estrategias que si nosotros, hay prácticas cotidianas en nuestro trabajo que si nosotros las contrastamos con los objetivos institucionales, nos podemos dar cuenta en ese contraste muy macro, es decir, tenemos el objetivo institucional, la norma organizativa, ¿no? Las normas, después también las normas procesales, digamos, y las normas de fondo que dicen lo que tenemos que hacer, pero también tenemos acordadas o ley orgánica, etcétera. Después tenemos las resoluciones de la institución. Y después tenemos normas prácticas no escritas que van organizando el trabajo y se van transmitiendo de generación en generación. Y muchas veces dentro de esas normas no escritas es donde están escondidas. Hay que hacer un trabajo para tratar de encontrar dónde están las prácticas de acceso a las prácticas de la exclusión en el acceso a la justicia. Porque en mis objetivos institucionales digo acceso a la justicia, en mis resoluciones digo acceso a la justicia y sin embargo algo sigue fallando. Y por ahí son nuestras propias prácticas, ¿no? En esta tercera mirada, creo yo, ocurren
varias cosas muy interesantes. Ya les hablé de la OBD, como una oficina, ¿no?, que arranca en ese segundo momento. A nivel nacional, por ejemplo, los equipos de la Procuración General Atajo y de la Defensoría General que coordino yo, que era el programa de acceso a la justicia, ahora se llama programa Acceder, que significa acceder a tus derechos, dijeron, bueno, acá tenemos un doble trabajo para hacer. Primero tenemos que hacer ese trabajo de puente que les decía antes, que es ir al territorio, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos equipos especializados para distintos grupos vulnerables. Para discapacidad tenemos un grupo experto en discapacidad, ¿no?, que releva las demandas, tiene que ir. Para internados en institutos de salud mental hay un equipo de abogados especializados que va a los institutos de salud mental, son abogados representantes de los internados, las personas internadas compulsivamente ahí, en contra de su voluntad, ¿no?, y los representan en la causa. Tenemos un equipo especializado en género, pero lo que no teníamos era un equipo especializado en tal vez la afectación al acceso a la justicia más grande y más extendida por todo el país, que es la socioeconómica. Digamos, ir a atender a los pobres a donde viven los pobres, para decirlo en criollo. Entonces, el equipo de acceso a la justicia a lo que se dedicó es hacer esto, una estrategia de abordaje territorial, ¿no? Bueno, ahí nos encontramos, por ejemplo, con gente que había vivido 35 años en su barrio de emergencia, Villa Miseria, llámelo como quieran, nunca había salido del barrio. Acá mismo en Capital no sabían cómo llegar al Obelisco, por ejemplo, o no tenían un documento, nunca lo habían necesitado. No tenían un DNI porque nunca lo habían necesitado. A lo mejor algunas historias a muchos de ustedes les suenan conocidas, esto de vivió toda la vida sin un DNI, o lo anotó alguien conocido de los padres como hijo propio. Acá en Capital, en los barrios, pasan estas cosas y pasan otras también. Y la mirada institucional choca con lo que le demanda el territorio. Esa es una experiencia muy interesante para pensar los desafíos institucionales. ¿Por qué? Porque la institución, en general, nuestras instituciones judiciales, no parten de un censo de problemas, que de todas maneras un censo tiene que tener determinadas preconcepciones, pero bueno, voy a tratar de hacer una especie de relevamiento en los barrios y en los grupos vulnerables de cuáles son sus principales problemas. No, en general partimos al revés, partimos de objetivos institucionales. Entonces decimos, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros queremos atacar fuertemente la violencia de género, la violencia institucional y la expulsión de migrantes, ¿no? Estos van a ser nuestros tres objetivos institucionales fuertes para el periodo 2011-2012. Estoy hablando hace más de 10 años. Entonces, el equipo de acceso a la justicia que va a los barrios tiene que buscar estas tres cosas. Expulsión de migrantes. ¿Qué nos encontrábamos? Nos encontrábamos con que en aquel momento el problema no había tantos migrantes expulsados, y de hecho los expulsados eran derivados a una parte del Ministerio Público de la Defensa que les judicializaba el problema, con lo cual en ese caso ya tenían acceso a la jurisdicción. Pero el 99% de las consultas de la población migrante no era por un tema de expulsión, era porque no accedían al DNI, por un problema de la Dirección Nacional de Migraciones, porque no entendían lo que les pedían, porque les figuraba un antecedente del año 83 en una provincia muy lejana, no tenían manera de resolver eso. Inmigraciones, si no les figuraba la ficha limpia en el Registro Nacional de Residencia, no le daban DNI, porque tenían DNI, pero igual no los querían atender en el hospital, o no lo querían o no querían inscribir a la hija en el colegio. Un montón de problemáticas vinculadas a la documentación que no eran expulsión de migrantes. Entonces, la institución pensó en el objetivo institucional: quiero dedicarme a la expulsión de migrantes. Vayan al barrio a ver qué tan fuerte es esta problemática. Una vez que vas al barrio con los oídos abiertos, sin imponer una agenda, sin imponer un lenguaje, y escuchando cómo los sujetos definen activamente sus propios problemas, y son problemas de acceso a derechos, la demanda que vuelve puede ser otra a la que la institución pensaba. Y la demanda que volvía era, mira, el problema no es tanto la expulsión, el problema es la documentación y el acceso a los otros derechos. Bueno, entonces nos tenemos que hacer cargo de esa puerta que acabamos de abrir. ¿Qué hacemos con eso? Lo tenemos que gestionar. Eso también es acceso a la justicia. Violencia institucional, lo mismo.
fuimos a buscar casos que nos permitieran hacer litigio estratégico para llevar, por ejemplo, a instancias internacionales, y lo que nos encontramos eran muchos casos que el policía me verduguea al entrar y al salir del barrio, me sacaron el DNI, me dejan 2 días preso y no le informan a ningún juez y después me largan y me dicen que era por averiguación de antecedentes. Un caso terrible que a un inmigrante boliviano sin documentos lo confunden y lo llevan al penal de Seiza y lo dejan 2 semanas ahí porque no podía probar que no era quien decían que era. Teníamos muchos casos de violencia institucional que no eran ese tipo de violencia institucional que te va a permitir ese caso estratégico para llegar al litigio internacional y que a partir de ahí se revisen las prácticas policiales. Eran casos que las personas querían que se les resuelva pronto, que el policía me deje de verduguear 1 hora tirado en el piso cada vez que quiero entrar o salir del barrio, por ejemplo. Puedes meter un habeas corpus, sí, pero tal vez sea más fácil, más rápido ver qué está pasando ahí, hablar con las fiscalías, ver quién controla a la policía, hacer una serie de averiguaciones en el Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Puede o no, depende del contexto, ser una medida más eficiente, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de una preconcepción muy judicial del acceso a la justicia, cuando nos vienen estos problemas que nos parecen menores, pero mucho más extendidos, menores en intensidad, pero en realidad son problemas mucho más entendidos, más extendidos, por lo tanto, cuantitativamente muy importantes, decimos, bueno, eso ya no es acceso a la justicia, es un problema burocrático que correrá por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, del ANSESO, del RENAPER. Entonces ahí también estamos teniendo una práctica activa de exclusión, porque nosotros estamos yendo al barrio a buscar cuáles son los problemas de acceso a derechos, pero al no coincidir con los objetivos institucionales, estamos cerrando la puerta y poniendo un margen muy finito de qué problemas de acceso a derechos estamos tomando. Entonces, al tener esta mirada, lo que pasa es que se nos empieza a confundir, o mejor dicho, a fundir, a hacer dos grupos problemáticos que se superponen, la cuestión del acceso a la justicia y la cuestión del acceso efectivo a los derechos, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero tenemos que estar abiertos a que nuestra política de acceso a la justicia, en el fondo, tenga como objetivo garantizar el acceso efectivo a los derechos. Porque si seguimos concibiendo, como hacíamos hasta antes, el acceso a la justicia a partir de una mirada jurisdiccional, muchas veces se nos va a pasar que el gran problema de las poblaciones vulnerables no es tanto el que la institución creía y que es muy intenso, muy grave, muy dramático, sino que es algo muy extendido, a lo mejor con menos intensidad, con menos dramatismo, con menos espectacularidad, pero que alguien tiene que dar cuenta, ¿no? De tomar esa demanda y de resolver ese problema. Justamente por después del 2010 en adelante que se va construyendo esta mirada, también aparece la cuestión del sujeto de la cuestión, en términos jurídicos del sujeto colectivo, ¿no? Empiezan, digamos, las regulaciones, las receptaciones a nivel judicial de los sujetos colectivos. ¿Por qué? Porque se trata de esto, de grandes colectivos de personas que están unificados, a veces digamos, tienen una identidad común, por ejemplo, un barrio que está vulnerabilizado, por ejemplo, por la contaminación, entonces todos los problemas digamos, del barrio tienen que ver con su ubicación geográfica, que también les da una identidad social, que se conocen y tienen lazos entre ellos, digamos, hay un sujeto sociológico que nosotros estamos convirtiendo, o un sujeto social que nosotros estamos convirtiendo en sujeto jurídico, o construir un sujeto jurídico de una serie de personas que sufren la misma problemática y cuya solución tiene que ser colectiva, porque como lo dice la misma corte, digamos, sería absolutamente ineficiente para pensar la solución efectiva a este problema, multiplicar las demandas individuales por estas cuestiones. Hemos visto este año que las acciones colectivas aún nos cuesta mucho trabajarlas, aún no sabemos bien qué hacer.
A principios de año se plantearon acciones colectivas por la suba de las prepagas, no sé si recuerdan, amparos colectivos, y cada juez un poco hizo malabarismos, hizo lo que pudo, y ninguno lo manejó del todo coherentemente, ni con las acordadas de la Corte, ni con lo que la primera sentencia que habría, la recepción de otros demandantes decía, después tuvieron que cerrar. Aún la justicia, a pesar de haber receptado la idea del sujeto colectivo, todavía no sabe bien cómo trabajar con sujetos colectivos. Esto, si me queda un poquito de tiempo, les voy a contar también la experiencia del equipo Rachuelo, que esto fue una cuestión permanente. Eh, Sí, perfecto, Mariano, ¿contás con ese tiempo? Por favor, nos gustaría dale, saber tu experiencia. dale. Hasta ahora les hablé bastante del equipo de acceso a la justicia Acceder, que es el equipo de trabajo en Villas, en la capital federal, ¿no? Me queda algo por decir acá, que fue muy interesante también, que fue que a partir de un evento de crear, de ordenar un recursero, como se suele decir, una guía de instituciones que prestaban atención de defensa de los derechos, nos encontramos muchos de los que hacíamos este trabajo en una mesa y decidimos y descubrimos otros problemas también de las instituciones, otros problemas en nuestras propias estrategias institucionales que tienen que ver con que cada institución había elegido una estrategia distinta de cómo llegar al barrio y cómo abordar el barrio, o podría ser los pueblos, ¿no? Un pueblo lejano, ¿no? El Tribunal Superior de tal provincia decide hacer operativos de acceso a la justicia en los pueblos, por ejemplo, ¿no? Eh, y cada uno eligió una estrategia distinta porque no existía ni un manual, ni un protocolo, ni... Entonces nos encontramos con que, por ejemplo, dentro de la misma capital federal trabajamos un montón de instituciones locales, nacionales, federales, con distinta lógica, muy desarticulados, muchas veces sin saber que el otro existía, y a veces superponiéndonos y dejando muchos vacíos. Entonces creamos una red de instituciones de una red de prestadores de servicios jurídicos gratuitos, así se llama, donde mensualmente nos reunimos y ajustamos estas cuestiones para evitar estos vacíos y estas superposiciones y tratar de ser más eficientes y más efectivos. Eso es como una buena práctica que surge también de esta experiencia de haber ido a los barrios y habernos encontrado con otras instituciones. Ya les digo, yo soy de la Defensoría General de la Nación, es decir, del Fuero Federal. Nos encontramos también con instituciones, por ejemplo, del gobierno de la ciudad o del sistema judicial de la ciudad. Y en esta mesa, sin importar, digamos, algunas son del Ejecutivo, otras del Poder Judicial, otros de los ministerios públicos, no importaba porque la mesa tiene un objetivo común que era garantizar el acceso a la justicia con políticas específicas para los grupos vulnerables, muchos de ellos con políticas específicas para los barrios, ¿no? Es decir, por esto entra fuertemente la idea de territorio en esta época. Y esa mesa funciona y nos ha servido mucho para evitar esto. Algunas cuestiones que parecen menores, prácticas burocráticas que parecen menores, pero que se multiplican permanentemente y en esa multiplicación, en el fondo, están generando un daño muy grande, que era, por ejemplo, la derivación interinstitucional. Supongamos que un equipo que no era de la Defensoría General, que era de la Procuración, Atajo, va a un barrio, ¿no? Y le llega una consulta que es para un defensor civil. Entonces Atajo hace una nota, se la manda al defensor civil y dice atienda a esta persona. La Defensoría Civil dice, de ninguna manera, acá tiene que venir la persona. ¿Cómo voy a atenderlo? Porque me lo indica una institución que encima es de la Fiscalía. Que venga acá, que me cuente el problema, yo decido cómo, si se la puede atender, si no, si es procedente. Entonces, acá por falta de diálogo, dos instituciones que en el fondo tienen el mismo objetivo, que es garantizar el acceso a la justicia a esta persona, se genera un ruido fuerte y hace que todas las derivaciones, que eran cientos de derivaciones por mes, no eran pocas, en el fondo reboten y ya empiecen a generar un ruido institucional. Estos que me mandan a mí, porque como el que patrocino soy yo, y le dicen a la gente lo que yo tengo que hacer. Bueno, en esa mesa donde todos nos vemos las caras, y sobre todo, esto es muy importante, nos vemos las caras y discutimos los que hacemos territorio, no las cabezas de las instituciones, que están más atados por los compromisos formales de los objetivos institucionales, sino los que tenemos la gestión del día a día, decimos, bueno, ¿cómo nos ponemos mejor de acuerdo en esto para evitar
este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que hagas bien una derivación en la Defensoría Civil y el defensor te lo tome? Por poner uno de múltiples problemas que había. También lo mismo con violencia de género, lo mismo con cuestiones penales. Todavía, por ejemplo, con la ciudad, la Defensoría General de la Nación, que tiene el fuero ordinario mayoritario en la capital federal, y la Defensoría de la Ciudad, que tiene algunos delitos traspasados, todavía no tenemos un diálogo, un funcionario de cada una de las instituciones que funcione para tener un diálogo rápido, sino que por ahí cada defensor artesanalmente se comunica cuando la causa pasa de un fuero a otro, se comunica con el defensor de la otra institución. No, nosotros necesitamos un funcionario que sirva de nexo con el otro, que se tengan confianza mutuamente, que puedan decirse la verdad: toma, esta causa es así, ¿por qué va para vos? ¿Por qué viene para acá? Activar rápido, tratar de articular y coordinar todo. A veces son muchas instituciones las que intervienen. Bueno, alguno tiene que funcionar como un coordinador de todas ellas. Esta es la experiencia de este equipo Acceder. Y del equipo Riachuelos, otra experiencia muy distinta, que es al revés. No nace del interés de la institución en tomar un objetivo político nuevo, que es, por ejemplo, llegar a los barrios, a esa población que no llega por sí sola a la Defensoría, sino que al revés, nace de una demanda, por así decirlo, que surge de una sentencia, que es la famosa sentencia de Beatriz Mendoza o causa Riachuelo de la Corte, que ahora el 22 de octubre la Corte la cerró, pero que durante 16 años la Corte hizo una sentencia muy ambiciosa sobre toda la cuenca del Riachuelo, que abarcaba varias jurisdicciones, que implicaba no solo una cuestión de contaminación, sino de relocalización y reurbanización de muchos barrios. Entonces, en un punto, el esquema que la Corte pensó para garantizar el acceso a la justicia, que era el defensor del pueblo y las ONGs como protector de los intereses difusos de la contaminación, y el defensor de menores como defensor complementario en cada acción que se tome que los pueda afectar, ese esquema resultó tener un agujero enorme, que era, bueno, ¿quién defiende? Primero, a las familias y a la voz de los adultos, por así decirlo, demandantes principales cuando van a ser movilizados, intervenidos, por razones que vengan de una orden de la causa, de la sentencia de Riachuelo. Y sobre todo, había señalados barrios enteros con centenares de familias que tenían como objetivo la relocalización y la reurbanización. ¿Y quién va a ser el defensor de esos barrios? No estaba previsto en la sentencia. Entonces, la Defensoría General, 4 años, no, sí, 6 años después de la sentencia y tras muchos idas y vueltas con los defensores nuestros, locales, que actúan como defensores de menores, dice, bueno, la verdad que los barrios necesitan una defensa que no sea la misma que la del defensor de menores, porque ahí está, son tantos los defendidos que hay, miles, 17, un potencial de 17.000, casi 18.000 familias, ¿no? Divididas en decenas de barrios. No puede ser el defensor de menores de la jurisdicción que le toque frente al juez federal. O el defensor penal que actúe como defensor de menores en esta causa por contaminación. Tenemos que tener un equipo especializado. Entonces ahí creo un equipo de abordaje territorial para ir a los barrios y ver cuál era la voluntad de estos sujetos colectivos respecto de los planes que la sentencia tenía para ellos. Es decir, si el barrio estaba marcado como un barrio a reurbanizarse o relocalizarse, podría ocurrir que el barrio quisiera no relocalizarse. O sea, no nos van a mover de acá, esto es un desalojo, este barrio está bien constituido, no hay contaminación, no hay razones para sacarnos de acá. Bueno, esa voluntad debía ser representada en la causa. O podía ocurrir que el barrio dijera, a mí me señalaron en el 2008 para reurbanizarme y hasta ahora no pasó nada. ¿Qué pasa con la reurbanización? ¿Qué pasa con el acceso al agua? ¿Qué pasa con las cloacas? Y con los pluviales, todas cuestiones que están directamente relacionadas con la contaminación. Entonces, esa demanda también había que representarla judicialmente. Pero darle la voz a un sujeto colectivo como un barrio no es lo mismo que tener un diálogo y darle voz a una persona individual. Requiere desafíos particulares, que son, por ejemplo, crear consensos en el barrio. Porque si yo voy a representar a este sujeto colectivo llamado, por ejemplo, Barrio Sarmiento de Esteban Echeverría, yo necesito saber que
un sector o todo el barrio quiere esto, ¿no? O la gran mayoría quiere esto. Para decir, bueno, representando al barrio Sarmiento, vengo a pedir lo siguiente, vengo a denunciar lo siguiente en la ejecución de la causa Riachuelo. Y eso implicó que para hacerlo bien tuviéramos que tomar cierta estrategia de trabajo de esto. De no solo ir a los barrios, sino ir periódicamente, crear espacios de discusión con los responsables de AISA, municipio, Secretaría de Vivienda, la Autoridad de la Cuenca, que se llama CUMAR, mesas donde todos los responsables de esas obligaciones estuvieran ahí sentados y hablaran con los vecinos. Traducir la voluntad de los vecinos en escritos y que los vecinos, por lo menos los que estuvieran ahí representados, se sintieran efectivamente escuchados por el juzgado. Bueno, eran todos desafíos que no son lo mismo que representar una serialidad de individuos. No es lo mismo representar 1000 individuos que representar un barrio de 1000 personas. Requiere construir de esas 1000 personas un sujeto colectivo que tenga cierta voluntad común. Y en algunos barrios eso ya estaba, en algunos barrios la intervención institucional lo termina de construir y en algunos barrios no se pudo construir. No se pudo trascender la cuestión de la problemática individual o de entre familias o entre sectores del barrio para lograr una voluntad común. Ese trabajo lo conceptualizamos nosotros como trabajo jurídico comunitario y ahí la clave que encontramos es que la voz jurídica, que era la nuestra, la voz técnica, no desplace y no pase a un segundo plano, no aplaste la voz y las demandas y la voluntad de las personas a las que teníamos que representar, pero tampoco a sus estrategias políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Si el barrio decía, nosotros queremos protestar para que nos pongan la cloaca finalmente que nos prometieron hace 3 años, nosotros le decíamos, miren, eso puede alterar o no la estrategia judicial de tal o cual manera. Si le decíamos, eso no va a alterar la estrategia judicial, el barrio decidía, hagan su protesta. Si le decíamos, no nos parece el mejor momento, por ejemplo, porque puede alterar la estrategia judicial y podemos tener un resultado adverso, se dialogaba. Siempre la voluntad la tiene el representado, finalmente. O decíamos, miren, como eso es una cuestión política, nosotros lo vamos a representar judicialmente. Nuestra intención no es acallar su voz o encontrar otros espacios de negociación o de reclamo, sino sumar el espacio jurídico como un espacio más, a veces un espacio privilegiado donde esos conflictos pueden resolverse, pero sin aplastar ni empujar hacia abajo o dejar de lado otros espacios de negociación. En este caso, tratándose de la cuenca, de autoridades municipales, nacionales, provinciales, etcétera, esos otros espacios de negociación no es sentarme con una obra social a ver cuándo le van a dar la prótesis, por ejemplo, o la fecha para la operación, sino que son gestiones políticas, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a llegar finalmente la cloaca? ¿Me podés poner en el plan director de AISA, por favor, que a este barrio le llegue antes la cloaca porque tiene un problema especial de contaminación? Y bueno, también eso implica una nueva adaptación del lenguaje que estamos acostumbrados y de las estrategias que estamos acostumbrados a desplegar en la sede judicial, que tienen que complementarse con todas esas otras estrategias que ya existen en la realidad, en estos sujetos colectivos, en diálogo con actores políticos, políticos en el sentido de gobierno, ¿no? Con actores de gobierno con responsabilidades políticas. Bueno, todo esto me hace a mí pensar o teorizar que existe esto como una tercera idea de cómo debe ser efectivo el acceso a la justicia, que implica revisar las prácticas institucionales y no solo tratar de eliminar las prácticas expulsivas que están ocultas en una naturalización del trabajo cotidiano. Esto se hace así porque siempre se hizo así. En el fondo estamos generando una estrategia expulsiva o restrictiva de derechos, sino que además en nuestra propuesta político-institucional de avanzar hacia a la comunicación con aquellos grupos vulnerables a los cuales vamos a representar, requerimos fuertemente estar atentos a la necesidad de la adaptación de nuestras instituciones
de no imponerles una agenda, un vocabulario y una definición de conflicto, tampoco dejarnos imponer una, porque no podemos no hablar el lenguaje jurídico y lo que mejor sabemos hacer es, por ejemplo, litigar, sino establecer un diálogo entre esas dos claves, entre esos dos lenguajes y entre esos dos tipos de estrategia, sin menoscabar la forma de representación, de construcción de los conflictos y las estrategias preexistentes en los grupos o en las personas vulnerables, ofreciendo como complementaria nuestra estrategia y nuestro saber técnico, pero sin imponer desde arriba hacia abajo la solución, como ocurría, por ejemplo, en esta segunda etapa de la alfabetización jurídica, de la enseñanza y de la difusión. Nosotros enseñamos a aquellos que no tienen el conocimiento cómo deben definir sus problemas y cómo los pueden resolver, ¿no? Acá también nosotros tenemos que aprender de esos sujetos qué es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra institución, siempre sin salirnos de nuestros objetivos institucionales, pero entendiendo que el acceso a los derechos también es algo que tienen que definir esas personas que sufren la afectación de los derechos. Y por lo tanto no tenemos que ni imponer nuestra voz, ni tampoco plegarnos absolutamente, someternos a una definición que institucionalmente no nos pueda ser eficaz, pero sí establecer un diálogo, ¿no? Un diálogo abierto, un diálogo de respeto y sobre todo que nos permita llevar a mejor lugar, a un lugar más efectivo, es decir, que en la realidad se cumpla todos esos objetivos institucionales comunes de acceso a la justicia, que para finalizar, repito, no es solo el acceso a la jurisdicción, sino también el acceso efectivo a los derechos. Y con esto cierro. Gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente fue muy interesante el abordaje, sobre todo en lo que es acceso a justicia como acceso a derechos. Es muy interesante la experiencia que ustedes han llevado adelante y está abierto el chat para las preguntas que quieran hacer. Inmediatamente paso a concretar una que ya nos han dejado. Por un lado, hay una inquietud compartida respecto de los tiempos de la Corte Interamericana en la resolución de los casos y en la elevación por parte de la Comisión. Y a partir de allí, una pregunta. Si Naciones Unidas, las Naciones Unidas y sus informes presentados tienen alguna consecuencia en los estados violadores de derechos humanos o solo recomendaciones. Si nos podría contestar. No soy el experto de la Defensoría General en ese tema, pero estoy muy en diálogo con él, justamente porque ustedes saben que, como les comenté, el 22 de octubre la Corte cerró la causa Riachuelo, entre comillas. En una sentencia muy llamativa porque da cuenta de todos los incumplimientos que la Corte misma ordenó. Dice, no se cumplió esta orden, no se cumplió esta orden, no se cumplió esta orden, pero ya no puedo seguir revisando la ejecución, esto es una responsabilidad de los poderes ejecutivos. Es muy llamativo eso. Entonces, ahí quedaron mucha gente que va a quedar indefensa. Nosotros nos adaptamos porque los barrios a los que nosotros representamos, le tocamos la puerta a los defensores federales y le dijimos, miren, acá nosotros representábamos a estos barrios, ahora les toca a ustedes, nosotros les vamos a hacer todo el abordaje territorial, todo eso. Pero en el medio quedan muchas cosas sin resolver, como el gran problema de la contaminación de la cuenca. Y entonces estamos pensando en estrategias internacionales. El problema que nos enfrentamos es este mismo de la pregunta, que es, primero, los tiempos que tienen las instancias internacionales, y segundo, la pérdida de la efectividad de los pronunciamientos e incluso de las condenas a nivel internacional. Particularmente cuando algunos gobiernos de la región, y el nuestro está entre ellos, digamos, han puesto en cuestión esos nexos y esas ataduras institucionales que durante tanto tiempo hemos construido, que son compromisos políticos jurídicos, por ejemplo, de esto, de una atención diferenciada y especial a los más vulnerables, esto, las reglas de Brasilia, por ejemplo, y todos digamos, los circuitos internacionales de protección de los derechos humanos están siendo puestas en jaque más o menos explícitamente. Y por tanto, su eficacia política
también se está reduciendo, ¿no? Pero esto es una apuesta política que me parece que es muy explícita de parte de algunos gobiernos, no es solo un efecto por la demora en las sentencias, ¿no? Aunque es un gran problema la demora en la sentencia, porque convierte cada vez más al pronunciamiento de la instancia internacional, aunque este problema pasa también a nivel nacional, digamos, también cuando la Corte tarda 10 años en resolver sobre la posible triple filiación de un chico, que cuando la resuelve ya tiene 10 años, no es lo mismo que resolverla cuando tenía 6 meses, porque está cambiando retroactivamente la historia de esa persona, ¿no? Entonces, esto de los tiempos también es un problema también de nuestra Corte Suprema, pero a nivel internacional es un problema porque si la principal cuestión a la que se tiene que enfrentar hoy los sistemas internacionales, la Comisión y la Corte por un lado, los de las Naciones Unidas también, es la falta de eficacia política de sus pronunciamientos. La demora en los pronunciamientos no ayuda a mejorar esa eficacia política, por el contrario, la resta. Porque si yo sé digamos, que el pronunciamiento va a tardar 2 años en venir y después ya nadie se va a acordar del caso, y después el Estado puede allanarse y no pasa nada, tampoco nadie se acuerda, o no, o simplemente no cumplir con la... ¿Qué pasa con las distintas arreglos amistosos de Argentina con la Comisión Interamericana? Y muchos no se van cumpliendo y requieren otra revisión y otra revisión, y así se van prolongando por el tiempo. Acá una cuestión se quiere un poquito más teórica, y cierro ya con la respuesta porque me extendí un montón. Nosotros estamos acostumbrados a pensar el tratamiento de los problemas en el mundo judicial y a partir del derecho como una resolución. Una vez que el juez dice que sí o que no, que es blanco, que es negro o que es gris, de tal grado, bueno, ya está, ese pronunciamiento se tiene que cumplir. Esto es cada vez menos así. Cada vez, y sobre todo en sentencias estructurales, es decir, sentencias muy ambiciosas, por así decirlo, que abarcan a mucha gente, o que afectan a muchos intereses y por lo tanto van a tener un efecto político estructural. Por ejemplo, en la causa Riachuelo, la causa empezó con la sentencia. Si la Corte se tomó solo 2 años en su primera sentencia y 4 en total para una sentencia definitiva, pero 16 años en la ejecución que no pudo cumplir. Entonces tenemos también que cambiar nuestra manera en cómo estamos pensando los efectos de los procesos judiciales, que se prolongan y prolongan en el tiempo. Esto lo tenemos, se ve muy claramente en los procesos penales, particularmente con personas de alta relevancia política, ¿no? Lo importante no es si condenan o no a esa persona. Lo importante es mantener el proceso abierto la mayor cantidad de tiempo para ir negociando, para ir sabiendo, y un poco con las causas estructurales pasa lo mismo. No hay una sentencia que da por terminado y le da la razón a alguien. En general esa sentencia empieza otra nueva etapa que va a ser tanto o más complicada. Con los fallos de la Corte Interamericana, los pronunciamientos de la Comisión y de las relatorías, etcétera, pasa un poco lo mismo. Estamos acostumbrados a que una vez que ganamos la instancia internacional, bueno, ya está, ganamos el caso, ¿no? Y no, probablemente se abre una nueva etapa que probablemente sea incluso mucho más larga, donde eso se va a volver a discutir una y otra vez. Entonces también nos impone un desafío de pensar críticamente el lugar de la sentencia en los procesos, ¿no? Entonces pensamos, el proceso es el camino para llegar a una sentencia definitiva. Y ahora vemos que no, que en realidad la sentencia puede ser también el inicio de una nueva etapa en el proceso que se va a prolongar durante mucho tiempo y que probablemente abra más la complejidad y admita que los derechos se vuelvan a discutir una y otra vez. Y esto también tiene que ver con un problema de acceso a la justicia, obviamente. Si no podemos hacer cumplir esa sentencia, por más de que hayamos garantizado formalmente el derecho con un fallo, no lo habremos garantizado efectivamente, ¿no? Cuando hablo de efectivamente, quiero decir en la realidad de las cosas. Que ese fallo tenga los efectos que se propone.
¿no? O que una ley tenga los efectos que se propone, o que una política institucional tenga los efectos que se propone. Entonces sí, creo que la pregunta es muy atinada y difícil de responder. Solo puedo decir que hay un desafío político a la validez de estas instancias internacionales y el tiempo que tardan en estos procesos internacionales no ayuda a mejorar la eficacia política de esa sentencia, sino que por el contrario va ahora dando la legitimidad y el impacto político que pueden tener esas sentencias. No contesté mucho a la pregunta, solo agregué interrogantes, ¿no? Al que me hiciera. Doctor Gutiérrez, escuchaba atentamente, primero felicitarlo por su ponencia, muy clara, conceptualmente también interesante, algunas definiciones que ha dado. Y en este abordaje territorial, dentro del esquema de trabajos en en las áreas de la Defensoría donde se desenvuelve, veo que, obviamente, las metodologías restaurativas son de especial importancia, sobre todo para no caer en ese entrampe de esa burocracia cuando se entra ya en los procesos judiciales. Ahora bien, en la experiencia y el trabajo en campo que han tenido ustedes, hay, digamos, la facilitación de utilizar metodologías como mediaciones, conciliaciones, prejudiciales o extrajudiciales, de modo tal que la solución de las problemáticas, ya sean colectivas o individuales, puedan llegar de un modo rápido, efectivo, que no tengan esas burocracias que usted bien ha marcado. Y en tal caso, cuando se tratan dentro de esos conflictos involucrados organismos estatales, ¿tienen predisposición mayoritariamente a facilitar ese tipo de salidas o al contrario, obstruyen muchas veces para no encontrar las soluciones rápidas? De- ¿Cuál es la evaluación que hace del tiempo de trabajo dentro de estas cuestiones, ¿no? También es una pregunta que requeriría mucho tiempo para responder porque no es lo mismo. Si me lo hubiera hecho hace 10 años, le hubiera hecho una cosa y si me la hace hoy, le digo otra. En los dos equipos de trabajo aplica esto que usted observó de la justicia restaurativa y de las soluciones extrajudiciales. De hecho, otra cosa que querría marcar sobre estos procesos de largo tiempo son que no anulan la cuestión extrajudicial. No es que lo extrajudicial se resolvió en algún momento y luego cuando viene el proceso, bueno, la discusión hay que darla en el espacio judicial. No, se sigue manteniendo abierta el espacio extrajudicial porque hay mucho que negociar todo el tiempo. Y de hecho, por ejemplo, en la causa de Riachuelo, lo que ocurría era que el juez de ejecución, que era el juez federal 2 de Morón, servía casi como un marco institucional para dar esas discusiones sin formalizarlas. Como si dijera, pónganse de acuerdo, porque si no, cuando me traigan a mí el caso voy a resolver, a lo mejor de una manera menos satisfactoria para alguna de ustedes de las partes. Entonces, por ejemplo, eso habría instancias de negociación, esto con AISA o con el municipio para la construcción de cloacas o de casas, o para mantener una mesa de trabajo. Las mesas de trabajo nuestras son esas instancias donde todas las voces intervienen. Podríamos llamarlo también justicia restaurativa en este caso, porque ahí sentamos a los responsables, al vecino, a nosotros, a las otras instituciones. Y el juzgado obligó a que se abran esas mesas de trabajo. Entonces, ahí no hay una situación de exclusión entre lo judicial y lo extrajudicial, sino que lo judicial venía a apoyar y a darle un marco de formalidad y de exigibilidad a lo que se resolvía extrajudicialmente. Es también una concepción muy interesante respecto a cómo uno está acostumbrado a pensar lo extrajudicial, ¿no? Pero depende mucho de la voluntad política de por ejemplo, te voy a dar una respuesta. Hoy migraciones, cuando teníamos que gestionar estos problemas de migrantes, por ejemplo, hoy no tenemos un diálogo muy abierto con la Dirección Nacional de Migración. Hace 10 años, Migraciones decidió tener una política de acceso a la justicia
y tenía personas que estaban en varios centros de acceso a la justicia de la capital y del conurbano. Y en el interior también tenía algunos. Y nosotros directamente teníamos más diálogo con ese operador que con la central, pero podíamos resolver un montón de problemas así, un montón. Porque a veces era solo, esta persona dice que no entiende qué es lo que le falta, por qué no le sale el trámite. Y alguien que sepa leer el sistema le decía, no, lo que tienes que hacer es que me lo traiga. Yo le cargo acá la entrada al país, por decir algo, y ya le va a salir la residencia. Y es una manera muy efectiva de resolver el problema. Hoy por hoy, si vos no tenés un diálogo con esa institución, porque quienes gestionan esa institución, quienes gobiernan, deciden no tener una política de articulación interinstitucional, esa vía se cierra. Y por ahí no te queda otra que la vía judicial. Entonces depende mucho, y yo calculo que si acá depende mucho de qué institución, por ejemplo, siempre este problema con ANSES lo tuvimos siempre. ANSES depende de la unidad a la que uno se dirigía. El que coordinaba esa unidad tenía un criterio, por ejemplo, para dar o no la AOH que otro de la unidad a 5 kilómetros. Y vos decías, pero eso no está en la normativa, porque se le ocurrió, bueno, era cuestión de negociar, pero no existía ese diálogo fluido como para resolver los problemas. Con otra institución que dijera, sentémonos, porque a los dos nos conviene resolver esto antes de volverlo más burocrático y judicializarlo, podíamos llegar a acuerdos fáciles y resolver esos problemas extrajurídicamente de forma más fácil. Pero es un vaivén, es decir, algo, como en tantas otras cosas, pensábamos que teníamos una agenda, por así decirlo, ya consensuada, un piso mínimo de derechos y de acuerdos institucionales, que hasta hace pocos años pensábamos que, bueno, esto, como comencé la exposición, bueno, todos estamos de acuerdo en el objetivo del acceso a la justicia. Vamos a discutir ahora bien qué significa, ¿no? Bueno, ahora no todos estamos de acuerdo en el objetivo de acceso a la justicia. Entonces, muchos de esos espacios interinstitucionales que hacían más fácil resolver el conflicto, ahora no están. Lo que no quiere decir que no estemos midiendo permanentemente y en cada caso qué convendría hacer. Judicializar o no judicializar. ¿Hasta qué punto extendemos las negociaciones, digamos, institución a institución, funcionario a funcionario, antes de judicializar? Este es un nuevo problema al que se van a enfrentar los nuevos defensores de los barrios que antes eran de la causa Riachuelo, por ejemplo, un barrio por demanda AISA por acceso al agua. Nosotros lo defendíamos en la causa Riachuelo, ahora no, la Corte cerró la ejecución de la causa, pero ese barrio sigue teniendo abierta una demanda contra AISA por acceso al agua. Pero ahora son 6 defensores distintos, pues todo el conurbano más la capital. Y a lo mejor este juez, sabemos que no resuelve tan rápidamente o con este criterio, entonces conviene extremar las negociaciones por fuera de la judicialización, ¿no? Entonces, sentémonos más con AISA o con ACUMAR, la autoridad de la cuenca, hasta último momento, porque tenemos un caso que es grave, pero es del fuero ordinario. Nosotros somos federales. Sabemos que si lo mandamos al fuero ordinario van a tener que empezar de cero y no va a tener mucha suerte. Bueno, extrememos hasta último momento las posibilidades de negociación con ACUMAR, la autoridad de la cuenca. Y si se nos cierra y ya vemos que no camina y hay que judicializar, tratemos de convencer a nuestro defensor federal que lo plantee en el fuero federal, por lo menos para pedir una medida cautelar a tiempo. Pero si eso no es posible, va a ir al fuero ordinario. Y entonces todo eso, todo el tiempo lo estamos midiendo para saber qué puede ser más eficiente en cada caso, qué puede ser más eficaz, más rápido. Pero depende de cómo esté trabajando esa institución que tenemos enfrente, a la cual le vamos a demandar el cumplimiento de ese derecho, depende de los jueces con los que tengamos que trabajar, depende de la articulación, si es un caso complejo que involucra varias jurisdicciones y varios fueros, depende de la articulación que tengamos con ese otro defensor o con la fiscalía. Por ejemplo, en causa de Riachuelo, nosotros hay un equipo Riachuelo también de la Fiscalía General y íbamos siempre juntos, pues los dos estábamos a favor. La fiscalía representaba los intereses generales y nosotros los intereses de los barrios en particular, pero más o menos eran los mismos. Entonces ahí estábamos muy articulados, ¿no?
Pero en general la Defensoría y la Fiscalía no tienen ese diálogo permanente y van juntos, plantea vos una cosa que yo planteo la otra, ¿no? En general en Defensoría y Fiscalía estamos enfrentados, ¿no? Entonces, eso requiere una medición de caso a caso, desgraciadamente. Como le digo, como se han roto determinados consensos de objetivos políticos e institucionales, ahora tenemos que ajustar todos nuestros termómetros para saber qué va a ser más eficiente en cada caso. Y todavía estamos ajustándolos y nos va a tomar unos meses más seguramente. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Bien, en el chat tenemos algunos comentarios, siguen los agradecimientos y las felicitaciones al expositor y también al coordinador del ciclo. Desde México nos dicen que se termina de instaurar, que nunca se terminan de instaurar las mesas de justicia restaurativa, que son muy importantes, y también hay una experiencia que nos cuentan desde la provincia de Catamarca, donde se implementó el programa Justicia Cerca desde el 2023, donde desde la cabecera departamental a la que pertenece este participante van a poblaciones a distintos kilómetros que son alejados, que hay zonas inhóspitas, los lugares son de difícil acceso, algunos en montañas a más de 180 kilómetros de la ciudad, pero que el impacto fue positivo. Cuenta que las problemáticas que se abordaron fueron alimentos, filiaciones, violencia de género, sucesorios, residencias, régimen de comunicación y contacto, y esperan seguir de esa manera, continuando por el acceso a justicia. Así que esas son las preguntas que nos han dejado. Si usted, doctor Yudgar, nos quisiera hacer un cierre para esta tarde. Sí, cómo no. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro invitado de hoy, el doctor Mariano Gutiérrez, por la generosidad de haber estado con nosotros, compartir todo este tiempo, en una etapa ya, como él mismo lo definió, ya que venimos arrastrando el cansancio del año. Así que agradecidos y esperamos, sí, contar con él nuevamente en otra oportunidad, porque tenemos pensado prolongar durante el año 2025, por lo menos, este ciclo. Vamos a ayornar ahí, conversar con el equipo de mejorar el formato todavía, con la experiencia que hemos logrado este año, y seguir con la misma dinámica mensual como lo hemos venido haciendo. Así que agradecemos a todos los que nos han seguido durante este año hasta la última jornada de hoy. Desearles nada más que felices fiestas, agradecidos por habernos acompañado en todo este año, y también agradecer a mi equipo de colaboradores como Alejandra, liderados por Alejandra, en donde también están los técnicos como Leonardo y demás miembros de Rejus y Reflejar, que hacen posible que estemos una vez al mes en estos conversatorios. Gracias a todos, que tengan muy felices fiestas, más allá de las problemáticas de cada uno de nuestras circunstancias de vida, y nos esperamos encontrarnos, si Dios quiere, a partir de febrero de 2025. Muchas gracias y hasta Muchas gracias a próximo. todos, doctor. Me sumo a sus saludos y felicitaciones, y gracias al público presente, tanto a la comunidad argentina como la de los países iberoamericanos que siempre nos acompañan en el día de hoy, México, Venezuela, siempre en todas las charlas el público latinoamericano estuvo presente. Así que muchísimas gracias Mariano, y hasta Muchas la vez gracias que por la viene. invitación, muy honrado.